Demora unos segunditos. Cuando quiera. Sí, bueno. Buenos días a todos. Yo soy Roberto Fernández, director de la carrera de doctorado en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Siendo las 9 de la mañana del 2 de diciembre de 2020, estamos aquí para presenciar la defensa del trabajo doctoral de la ingeniera Adriana De Caro, y dirigida por el doctor Guillermo Sánchez, investigador del INTE, profesor de la Universidad Nacional de Morón, y codirigido por dos profesoras de la casa, la doctora Olga González y la profesora Ana Boquiqui. Tenemos el gusto y agradecemos enormemente de contar como jurados con el doctor Lader Andrade, investigador de CONICET y profesor en la Universidad de la Patagonia Austral, el doctor Carlos Cowan Ross, investigador del CONICET en el CEUR, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, también profesor de la casa, de la escuela, y el doctor Marín Irurueta, investigador en el INTA. Entonces, quiero formalmente, en nombre de la escuela, de la facultad y del programa de doctorado, agradecerles enormemente todo el trabajo que han hecho hasta este momento los jurados que he registrado, trabajo que han hecho hasta ahora con el texto y las idas y vueltas y devoluciones con la candidata, y el que están haciendo ahora al estar presentes y luego redactar el dictamen. Así que sin más, Adriana, si estás lista, podés proyectar completa tu presentación y te escuchamos. Después viene la instancia de preguntas. Bien, ahí se está viendo correctamente la pantalla completa. Se ve perfecto. ¿Me están escuchando? Bien, entonces, Adriana, me faltó una pequeña instrucción. Cada algunas diapositivas, cuando sientas que hay una pausa natural, preguntar a los jurados si te están escuchando bien. perfecto, cómo no, cómo no. Estate atenta al celular por si Carolina tiene algún aviso así de urgencia. Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, Escuchamos, Adriana. entonces, buenos días, gracias a todos por su presencia, por haber aceptado hacer este acto a través de este medio. Antes de empezar a comentar sobre la tesis, cuyo título es Las políticas públicas de ciencia y tecnología agropecuarias y su efecto sobre el desarrollo de la producción de pequeños rumiantes. Primero contarles, bueno, qué fue lo que me motivó, qué fue lo que me entusiasmó para trabajar sobre esta temática. Primero porque podía seguir poniéndole el foco a la producción de pequeños rumiantes, que es el área en el que me estoy desempeñando hace muchos años desde el punto de vista académico, ¿no? Tanto en docencia, en investigación como extensión, pero en este caso a través de una mirada distinta para su análisis. O sea, la percepción que uno tiene sobre este sector es que es un sector que tuvo una posición muy importante en algún momento, que pese a haber tenido periodos de recuperación, con una pérdida importante de cabezas y sobre todo del tipo de productos. No obstante ello, es un sector que quiere revitalizarse. Esto por lo menos uno lo advierte desde los mismos productores. Incluso unas producciones que últimamente uno las advierte como un objetivo secundario, tanto en términos de políticas públicas como de ciencia y tecnología. Entonces, bien, lo que yo me cuestioné o lo que me pregunté es qué podía aportar yo desde mi lugar, con la experiencia académica, y pensé justamente en esto de poder hacer una mirada integral del sector y de alguna manera interpelar lo que hacen las instituciones y los organismos en cuales los desempeñamos los investigadores y los técnicos en una producción que hoy casi aparece como alternativa. Entonces, ¿en qué colaboramos para dar respuesta a eso? En ese sentido, en el recorrido de la tesis, se puede apreciar el camino que hice en lo personal
partiendo de una búsqueda bibliográfica, interiorizarme sobre el sector, pero que además finalmente me permitió un aprendizaje, sobre todo en experiencias, en las vivencias que me transmitieron todos aquellos actores que conforman el sector, no solo los productores, sino fundamentalmente los profesionales, los científicos, los técnicos, los funcionarios. Dicho esto, entonces, un breve repaso de cómo estuvo organizada la tesis. Tiene tres partes, una parte introductoria donde está todo lo formal respecto a introducción, antecedentes, los objetivos, hipótesis, los conceptos teóricos y la metodología. Un cuerpo central en donde están desarrollados los resultados en tres ejes: una caracterización del sector, una revisión de las políticas y finalmente un análisis sobre los procesos de transferencia de conocimientos para el sector. Y en última instancia, a modo de conclusión y algunas reflexiones que me animé a expresar sobre diseño de estrategias y acciones en ciencia y tecnología e innovación orientadas al sector. Entonces, como para ponernos en contexto, un conocimiento general que hay sobre el sector de pequeños rumiantes en Argentina es que, bueno, se define como un sector que ha tenido una drástica reducción de las existencias en las últimas décadas, sobre todo a nivel de ovinos, con un cambio en la localización. Hubo un corrimiento de la frontera de desarrollo de la ovicultura desde la región pampeana hacia la Patagonia, primero empujada por la producción bovina y luego por la agricultura, y en el caso de los caprinos, orientado en áreas de menor desarrollo relativo y de baja productividad. En algunos casos como actividad secundaria, sobre todo en la región extrapatagónica, y en otros, como en la Patagonia, casi como una monocultura. Y ligado, por supuesto, a procesos de desertificación o campos improductivos. Se advirtió también una dificultad, o se advierte una dificultad para incorporar tecnologías, sobre todo de manejo extensivo, básicas, tan básicas como adecuar el manejo del pastizal natural a las necesidades nutritivas de las etapas de producción de los animales. Bajos índices productivos, alta informalidad, alta predación, abigeato, y en términos de productos, lo que se destaca siempre es la producción de lana y la producción de fibra mohair en el caso de las cabras. El producto carne está muy ligado a categorías de bajo peso, corderos, cabritos, y una lechería incipiente. Y otra característica es la cadena poco integrada, bastante desarticulado y con escaso valor de agregado local. Entonces se plantea el problema. ¿Qué es lo que dejé como cuestiones en este sentido? Que el sector de los pequeños rumiantes en Argentina está representado generalmente por pequeños y medianos productivos, mayormente por pequeños y medianos productores, con escaso dinamismo empresarial, para los cuales entonces los procesos de aprendizaje supongo que se desarrollan con una participación central de las instituciones públicas y que las políticas públicas pueden ser factores determinantes del nivel de adopción de tecnologías adecuadas. Así entonces, el rol que ejercen las instituciones de ciencia y tecnología es preponderante en términos de generación de conocimientos aplicados a través de una asistencia integral. Por eso, para este sector, digo que la perspectiva sistémica de la innovación es central porque permite apreciar esta diversidad de actores, de instituciones, de relaciones para construir articulaciones. A partir de aquí aparecen como interrogantes aspectos que tienen que ver con los esfuerzos que realizan las instituciones de ciencia y tecnología, qué rol le cabe a estas instituciones y qué nivel de participación tienen en los procesos de aprendizaje para el sector. Así, de esta manera,
quedó planteada la hipótesis respecto a si los procesos de aprendizaje que se activan a través de las instituciones de ciencia y tecnología para el sector de los pequeños rumiantes aún aportan pocas oportunidades de desarrollo. De esta manera se estableció como objetivo general analizar los efectos de políticas públicas sobre ciencia, tecnología e innovación orientadas a promover el desarrollo de los productores de pequeños rumiantes en Argentina en el periodo 2003-2019. Los íconos que están planteados ahí son simplemente para recordar que a lo largo de la tesis se desarrollaron los diversos objetivos específicos relacionados con relevar información, con identificar los patrones de intervención, actores, políticas, identificar los circuitos de circulación de conocimientos y finalmente poder inducir a conclusiones. En este sentido, entonces, como marco teórico se construyó un andamiaje del cuerpo teórico, conceptos y enfoques que permitieron dar un marco a la complejidad que tiene este sector por la diversidad de actores, sistemas de producción y productos. Se consideró como central para el apoyo de la tesis el aprendizaje como proceso que conduce a nuevo conocimiento, pero aquí aplicado como un concepto integrador que permite unir, relacionar al sector productivo, que es el que hace, con las instituciones de ciencia y tecnología, que son las que generan conocimiento. Y entre ellos, entonces, las políticas públicas y las de ciencia y tecnología como facilitadoras de estos procesos, considerando la perspectiva sistémica de la innovación, los procesos interactivos de aprendizaje. Aquí he mencionado a Jensen, Johnson, Nelson, Ludwig, Long, prácticas de intervención, como menciona Bernaudo, Jogel, Elverdin, y finalmente los sistemas de relaciones, sobre todo el modelo de sistema de innovación de Ludwig. En este sentido, y de Cadura. En este sentido, Ludwig justamente consideró también a los sistemas de innovación porque coloca a la innovación y el aprendizaje por interacción en el centro del análisis. Y los aspectos que confluyen a la sociología de la tecnología, que trata de explicar cómo los procesos sociales, las acciones, las estructuras se relacionan con la tecnología. Hay varios conceptos teóricos que se reúnen en esto, como la construcción social de la tecnología, la teoría del actor red, la de los sistemas tecnológicos y más localmente el desarrollo que hizo Thomas respecto a tecnología social. Por eso también mencionamos ahí el desarrollo rural, considerándolo más bien como un receptor de estos enfoques. Bien, si todos me están escuchando correctamente, pasaría entonces ya a... Bien, muy bien, gracias. Perfecto. Dentro del trabajo. Sí, perfecto. El primero de los aspectos que se tomó en términos de resultados es la caracterización del sector. Yo solo voy a comentar los tres tipos de indicadores, los ejes de trabajo al respecto, porque en la tesis aparecen casi 40 gráficos, cuadros y figuras que describen con detalle estos aspectos. En primer lugar, la evolución, distribución de las existencias y estratificación de la producción, a partir de la cual se pudieron describir las zonas, sistemas, objetivos, las existencias desde la mirada de su evolución, la distribución por provincia, la distribución por categorías y finalmente la estratificación de acuerdo al tamaño prevalente de los establecimientos. En términos de producto, se habló de producción, industrialización, consumo y comercio de los productos de pequeños rumiantes. Básicamente trabajé con carne en términos de analizar la evolución de la faena, la distribución, la localización y sobre todo el mercado externo y los principales destinos. Y en referencia al otro producto más importante o más desarrollado en nuestro país, que son las fibras, sobre todo lana,
la evolución por diámetro de fibra, la producción, exportación y los principales destinos comerciales. Y en términos de cadena de valor y diferenciación de productos, desarrollé diagramas con la composición del sector primario, industria y comercio, tanto para ovinos como para caprinos, y describí, digamos, como esfuerzos concretos para agregado de valor, los ejemplos más importantes y exitosos en términos de identificación geográfica y denominación de origen. Entonces, sobre este aspecto del sector, lo que se advierte es que la información que encontramos es escasa, es discontinua, a veces poco organizada, sobre todo la información estadística. Y esto ha aparecido como un reclamo del sector en general, no solo de los que hacemos investigación o extensión, sino también por parte de los productores, porque a veces para poder optar por un financiamiento, el desarrollo de lo local lo dificulta cuando no hay información muy específica. Y en respecto a la búsqueda de información técnica, desde lo local hay pocos textos, sí hay una cantidad importante de artículos, sobre todo regionalizados o por factor de manejo productivo, cuyos autores en general están ubicados en las universidades y en el INTA. Es decir, que en términos de posibilidades de apropiación de la información, hay algo que se pone en tensión y que conduce obviamente a cuestionarse. ¿En qué medida podemos arribar a una descripción y un análisis justo y bien acertado del sector? Y aún más allá, ¿cuáles son las posibilidades de planificar estratégicamente al sector y la elaboración de políticas públicas cuando la información a veces resulta escasa y discontinua y por ende uno puede llegar a pensar que es poco confiable? Ahora bien, luego de conocer entonces las características del sector, se pasó a relevar las acciones y políticas que brindan oportunidades al sector de los pequeños rumiantes en Argentina. Y opté por clasificarlas en 3 grupos según su principal objetivo: orientadas a las mejoras, desarrollo y difusión, las que están relacionadas con la generación y transferencia de conocimiento y las que están más orientadas al financiamiento. Y aquí entonces las voy a ir desagregando. Entonces tenemos las orientadas a las mejoras de desarrollo y difusión en tres ejes. Algunas que corresponden a organización y difusión de datos estadísticos, que se destaca el SENASA, que muestra anualmente estadísticas de diversa índole, pero a partir de las cuales uno debe inferir información general, y se destaca el Sistema de Información de Precios y Mercados para la lana, que está, digamos, regido desde el Ministerio de Agricultura y soportado por el PROLANA. Luego hay un grupo de acciones que se relacionan con planes y programas para difusión de la producción. Argentina, en este sentido, puedo decir que ha hecho varios ejercicios de diagnóstico, incluyendo a este sector. Los más recientes corresponden a los foros regionales, donde pudieron confluir todos los actores del sector: funcionarios, representantes gubernamentales, representantes del INTA, de las universidades, de la producción, de la industria. Y en las entrevistas y trabajando dentro de los foros se mostró realmente como un importante espacio de interacción. Finalmente, dentro de estas líneas, estas políticas orientadas a las mejoras, tenemos los programas para mejorar la producción y la calidad de los productos. Los hemos ilustrado los ilustré a través de estos logos. Ahí encontramos al PROLANA, posiblemente de todos estos es el programa más exitoso. Inicialmente surgió para una mejora de las lanas en Patagonia, pero hoy podríamos decir que está distribuido en todo el país. Es el más antiguo, con mayor continuidad
que ha evolucionado, que se va adaptando a las necesidades actualizadas y sobre todo en relación al mercado externo. Un análogo de este programa es el programa MOAIR para la fibra MOAIR de las cabras, aunque está más localizado y hay menos información disponible. Tenemos mencionado a Cambio Rural, con grupos que aparecen y desaparecen, pero que hoy hay por lo menos más de 10 que se están sosteniendo. Y más recientemente el programa para difundir y promocionar el consumo de carne ovina a través del logo de Cordero Argentino. Los otros dos que se mencionan son servicios de evaluación genética que también tienen muchos años y muy buenos resultados, tanto para ovinos como para caprinos. Pasando entonces a las políticas relacionadas con la generación y transferencia de conocimiento, existen organismos e instituciones de ciencia, tecnología e innovación relevantes y que tienen dentro de sus líneas de investigación y extensión aspectos que podrían o que pueden favorecer al sector. Aquí mencionamos todo aquello relacionado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al INTA, al Sistema Universitario Nacional y al INTI. No me voy a detener en este momento en ellos porque más adelante, cuando hablemos del rol de las instituciones, vamos a encontrar más detalles. Por eso entonces pasamos a las políticas orientadas al financiamiento. Por supuesto que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la agencia, las herramientas de disponibilidad general a veces han tenido algunas convocatorias orientadas. Pero lo más relevante en tema de financiamiento para el sector son la ley ovina y la ley caprina. Para la tesis o en la tesis lo que pudieron encontrar es un diagrama que muestra el complejo organigrama que tienen estas leyes e incluso gráficos con distribución donde se menciona el destino de los fondos, sobre todo de los años que se pudieron informar. Estas leyes, sobre todo la ley ovina, que tiene quizás más desarrollo, es una herramienta con muy buena reputación por parte de los productores y que si bien hay algunas variaciones temporales según el gobierno, se actualiza, tiene continuidad y aunque su rol original, principal, es el de la planificación del sector, lo más conocido es justamente esta parte que es la herramienta de financiamiento. Entonces, a modo de reflexión parcial, respecto a esto, podemos decir que el sector cuenta con un amplio portafolio de acciones y políticas que están coordinadas desde diferentes instituciones públicas y de ciencia y tecnología, que en síntesis, no obstante relevar información relacionada con estas políticas, resultó muy importante hacer esta mirada preliminar sobre el sector en general, porque eso permitió construir un mejor conocimiento sobre el sector. Se advirtió que los mismos productores a veces son los que orientan y conducen, de alguna manera empujan para la definición por parte de las políticas, ¿no? como actores primarios. Contar con información completa, con bases de datos y series de tiempo, por ejemplo, de la ley ovina y la ley caprina, conllevaron un gran esfuerzo durante el desarrollo de la tesis. Y como en otras instancias de búsqueda de información, se solucionaron a medida que se pudieron entrevistar sobre todo los funcionarios de más alto rango. Ahora bien, continúo, ¿están recibiendo todo bien? Sí, se ve bien. Entonces, sí, perfecto, Adriana, gracias. lo que nos corresponde ahora, o lo que corresponde ahora es que pensemos, bueno, ¿cuál es el rol y cómo intervienen estas instituciones de ciencia, tecnología e innovación y cuáles son los patrones de intervención? Para la descripción y análisis del rol de estas instituciones,
se hallaron aportes significativos que contribuyen a la construcción y difusión de conocimiento. La información que se analizó de tipo cuantitativo fue volcado en varios cuadros, en varios gráficos, que permitieron construir una imagen de la importancia relativa que tiene la investigación para el sector en el contexto general y de ciencia y tecnología. Por ejemplo, dentro de CONICET encontramos diversos centros de investigación, un repositorio de materiales muy importante, y respondiendo a algunas palabras claves para el sector, como pequeños rumiantes, ovinos, caprinos, políticas públicas, ciencia y tecnología, se pudo rescatar 102 títulos de publicaciones entre el año 2014 y 2019, que es lo que se halló publicado, y tesis catalogadas en estas diferentes disciplinas y que constituyen el 0,1% del total de títulos. Una base de datos importante es la que cuenta el Ministerio de Ciencia y Técnica en el CICIT-AR, que entre el 2008 y 2016 permitieron contabilizar 970 proyectos para el sector, 62% relacionados a proyectos científicos y 38% de tecnología e innovación. Y si bien la distribución de estos proyectos se pudo observar en las 5 zonas productoras de ovinos y caprinos, mayormente están concentrados en la zona centro y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente es donde hay mayor cantidad de investigadores. Con respecto al INTA, el INTA lleva adelante proyectos integradores. En el periodo estudiado hubo 2 proyectos muy importantes en los cuales intervienen las diferentes experimentales, es decir, de todas las regiones productoras, o sea que hay una representación del sector a nivel nacional, con un repositorio también muy importante del cual se recogió un 4% de sus publicaciones orientadas a ovinos y caprinos. Con respecto a INTI, hay 3 áreas específicas: carne, fibra y leche. No obstante, la disponibilidad pública de sus publicaciones no es tan importante. Y finalmente, el sistema universitario, bueno, básicamente trabajé con facultades de agronomía y de veterinaria en todas las regiones. Nuevamente, en la región centro es donde mayor cantidad de proyectos se encontraron. Es decir, entonces, que si bien el ámbito científico y tecnológico incorpora nuevo conocimiento para el sector, uno encuentra que hay un condicionamiento desde el lado del financiamiento. A veces estas instituciones o estos proyectos de estas instituciones se apoyan en acciones y políticas para el desarrollo porque cuentan con un financiamiento quizás más estable o más sostenido. Lo que implicaría entonces que los esfuerzos que hacen estas instituciones aún no son del todo efectivos. Entonces, para indagar sobre la transferencia de conocimientos, se trabajó en 2 aspectos. Por un lado, conocer a los actores y por otro lado, cómo se relacionan. En este sentido, lo que vemos en esta imagen es el camino metodológico que permitió recoger la opinión de primera mano a partir de entrevistas individuales, de entrevistas grupales, de asistencia a casi 20 eventos de la especialidad entre 2016 y 2019, de manera de, partiendo de referentes o actores claves, por ejemplo, dentro del Ministerio de Agricultura, dentro del INTA, dentro de Ciencia y Técnica y en relación con los titulares de las cátedras de distintas facultades de agronomía y veterinaria. De esta manera, estos referentes fueron facilitando ingresar en el ambiente, recolectar datos iniciales mediante el trato directo e incluso insertarme participando activamente en las mesas sectoriales. Se organizó entonces una lista de actores que fueron clasificados en todo caso por su rol
dentro del sector. Bien, perdón. A partir entonces de conocer a los distintos actores y siguiendo entonces el modelo de sistema de innovación de Cadura, en un nivel micro, se pudieron distinguir 4 grupos de actores según sus atributos en la trama. Lo que ustedes ven a la izquierda, ese diagrama, muestra cómo se armó este modelo funcional para los pequeños rumiantes en Argentina. Entonces vemos identificadas las acciones para el desarrollo del sector, el sector productivo, las instituciones de ciencia y tecnología y aquellas herramientas para financiamiento. Pero además se pudieron identificar los flujos de relaciones de 3 tipos: flujos de conocimientos y tecnologías, flujos de financiamiento y flujos de recursos humanos. Y con esta base se construyeron entonces los mapas y flujos de relaciones según su dependencia funcional. Voy a mostrar en principio el mapa general y luego algunos detalles. ¿Por qué hablamos de dependencia funcional? Porque lo que me interesó fundamentalmente es qué función cumplen más allá de la dependencia política que tengan. Entonces, dentro de cada círculo lo que vemos son estos 4 grupos de actores: acciones para desarrollo, la producción, la ciencia y técnica y el financiamiento. Las flechas rojas señalan el flujo de conocimientos y tecnologías. Las azules, el financiamiento para ejecución de proyectos. Y las verdes, no sé si ven mi mouse, el flujo de recursos humanos. Entonces, el flujo de conocimientos y tecnologías se originan principalmente desde las instituciones de ciencia y tecnología y también desde las acciones para el desarrollo que mencioné en un principio. El receptor principal es el sector productivo, tanto en forma directa a productores independientes, generalmente estos serían los productores de mayor tamaño, pero mayoritariamente a través de figuras como agrupaciones, asociaciones de productores, entidades gremiales y hoy, muy importante, las mesas sectoriales. Respecto al flujo de recursos humanos, las flechas verdes se originan y parten principalmente de las acciones para el desarrollo, por eso puse una sola porque está involucrando a todos los actores, hacia los actores de la producción, obviamente, ¿no? Y a sus distintas formas de organización, resultando, como dije antes, muy importantes como receptores las mesas sectoriales. También se advierte un flujo de investigadores y actores académicos dentro del grupo de ciencia y tecnología, que lo mostraré después con un poco más de detalle. El financiamiento, entonces las flechas azules, son un flujo obviamente relevante porque es el que facilita la aplicación de las políticas, de los conocimientos, de tecnologías e incluso de los recursos humanos. Y se viabiliza a través de programas y leyes que coordinan organismos centrales de gobierno. En este caso, lo que destacamos han sido los ministerios de Agricultura, el de Ciencia y Técnica y algo también de las secretarías de políticas universitarias por su impacto sobre las universidades. Entonces, como una reflexión en este punto, puedo decir que existen espacios de interacción y vínculos entre los diferentes grupos de actores que intervienen en el sector de la producción de pequeños rumiantes que describen distintos niveles y tipos de flujos. Por lo que el sistema de innovación que caracteriza al sector emerge como un conjunto de relaciones establecidas. Entonces, como adelanté recién, con el objeto de lograr una mayor precisión en la identificación de los vínculos, desarmé cada uno de estos globos, digamos, de actores, para poder mirar con más detenimiento, si bien
no me voy a extender demasiado, obviamente, porque es bastante gráfico lo que se ve, cada uno de los mapas de relaciones de cada actor. Aquí lo que vemos en esta primera instancia son las relaciones de instituciones de ciencia y tecnología. Se advierte que hay un intercambio, obviamente, de conocimientos, también entre todas las instituciones de ciencia y tecnología, y también en una forma no solo unidireccional, también bidireccional. Estas flechas que están punteadas, que tienen justamente una doble flecha, es para indicar que hay también una bidireccionalidad en el intercambio de conocimientos. Las instituciones seleccionadas, que fueron el INTA, el INTI y las universidades y el CONICET, porque además de contar con reconocimiento por parte de los distintos actores del sector, en general son las que aportan mayor cantidad de información comprobable sobre sus actividades en ciencia y tecnología. También vemos con las flechas verdes que hay un importante flujo de recursos humanos. Siempre se considera como relevante la formación de recursos humanos que hace el CONICET y que luego vierte esos recursos formados hacia el INTA, el INTI y hacia las universidades. No obstante, el mapa está mostrando que además las otras instituciones de ciencia y tecnología también forman sus propios recursos humanos y también de manera permanente o temporaria son intercambiados con otras instituciones. Por ejemplo, las universidades, además de ser formadoras de recursos humanos que son calificados, evaluados permanentemente, intercambian en forma fluida, reciben becarios e investigadores formados en otras instituciones y se incorporan en sus cátedras o institutos de investigación, así como aportan sus alumnos, graduados y becarios a otras instituciones de ciencia y técnica. Es decir, que los grupos de investigación en producción de pequeños rumiantes coinciden, por lo menos a través de las entrevistas y de lo que uno ha podido encontrar en los eventos, que no siempre pueden fijar líneas considerando las necesidades del medio, y para ello necesitarían contar o disponer con más recursos para poder adecuarse mejor a las necesidades del sector productivo. Y otra cosa que se advirtió es que hay un solapamiento en el estudio de temas en las distintas instituciones de ciencia y técnica, con intercambios esporádicos, a veces con poca coordinación y seguimiento posterior, y pocos casos se utilizan en forma conjunta recursos, ya sea en cooperación o en cofinanciación. La mayoría de las veces que sucede esto es más bien producto de relaciones interpersonales que de políticas interinstitucionales. Bien, con respecto a el actor de financiamiento, surge, bueno, es menos denso que los otros, evidentemente, en cuanto a las direcciones de las relaciones, surge principalmente de los organismos públicos, de la agencia, de las universidades, del INTA, del INTI. En algunos casos, como dije antes, son utilizados en cooperación, pero posiblemente el financiamiento más importante para el sector corresponda a la ley Ovina y a la ley Caprina, cuyos responsables políticos están coordinados desde el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección o Departamento de Ovinos, Caprinos y Camélidos. La descripción de los actores, la verdad que tiene que ser completa, entonces por eso también desagregamos lo que es el sector productivo. Ven ustedes que hay distintas modalidades en las cuales los productores de pequeños rumiantes se organizan para intercambiar. Hay una actitud muy proactiva, conforman grupos, asociaciones, se incorporan a mesas sectoriales y cuando son convocados desde organismos para alguna tarea, como por ejemplo los foros
o los programas estratégicos a nivel nacional acuden y lo hacen con mucho agrado. También hay en algunos de este flujo estas flechitas bidireccionales, este sentido bidireccional, porque hay un intercambio importante de conocimientos entre los distintos productores. Y como dije antes, hoy las mesas sectoriales están representando o ocupando un rol fundamental. Y algo a destacar es que es un sector, el sector productivo, que tiene conocimiento de los otros actores del sector y de las políticas y de las oportunidades que se ofrecen. Finalmente, entonces, como acciones para el desarrollo, vemos que posiblemente de los mapas que vimos es el que tiene mayor densidad en los flujos de conocimiento, mucho dinamismo, podríamos decir, sobre todo comparado con algunos mapas anteriores. Hay también flujos bidireccionales, incluso dentro de un mismo ministerio como el de Agricultura, que es el que en general coordina estas acciones, hay mucha interacción de conocimientos y de recursos humanos porque necesitan nutrirse unos con otros para poder consolidar sus acciones. Y algo que destaqué al principio y vuelvo a decir que ocupó un lugar muy importante en estos años de evaluación, el desarrollo de los foros regionales. Entonces, las acciones para el desarrollo y para el financiamiento surgen como soluciones a problemas y reclamos del sector productivo. Es quizás uno de los sectores pecuarios que cuentan con herramientas orientadas específicamente, quizás es uno de los pocos. Si bien algunas de estas acciones quedan en las etapas de diagnóstico o de otorgamiento de financiamiento, como la ley ovina o como los foros, sin utilizarse completamente, es decir, como verdaderas instancias para planificar el sector a largo plazo. Y el financiamiento específico, en el caso de la ley ovina y caprina, tuvo variaciones en su forma de aplicación. Esto se verificó analizando los manuales operativos de distintas etapas, por lo que dije en un momento al principio, que a través de los distintos gobiernos a veces se aborda de manera distinta el uso de las herramientas. Bien, sigo entonces. En síntesis, en la tarea de revisión bibliográfica se encontró que la información publicada de libre disponibilidad es escasa y difícil de obtener desde otras fuentes. Las instituciones de ciencia y tecnología ofrecen herramientas que directa o indirectamente brindan oportunidades para mejorar el sector de los pequeños rumiantes. Se determinaron distintos niveles y modalidades de participación de las instituciones de ciencia y técnica. Y finalmente que existen espacios de interacción o vínculo entre los distintos actores que intervienen en el sector de los pequeños rumiantes. Hemos visto flujos de conocimientos, de tecnologías, de financiamiento y de recursos humanos. Pero ¿qué es lo que se observó? Se evidenció en las reuniones y en las jornadas de las disciplinas lo que expresa la literatura en términos de que hay una relación a la supuesta limitación para la adopción de tecnología por parte de los productores, ya que no siempre es responsabilidad de las estrategias de extensión o del desconocimiento de los productores, sino que hay otros factores, como por ejemplo la aplicación de instrumentos sin una sensibilización previa. Y por eso cobra fuerza también la idea de que hay cierta desarticulación entre la investigación y la extensión y la realidad de los productores, así como para que las iniciativas se originen desde los representantes del sector productivo hacia la ciencia y la política pública. ¿Cómo se refleja esto en el terreno? Esta brecha tecnológica de la que se habla en el sector se puede explicar
a través de estas características. La producción es estacional, lo que condiciona y concentra la oferta de productos en una época del año. La escasa eficiencia productiva, esto se observa a través de bajos porcentajes de señalada, en promedio. La dificultad para desarrollar integralmente los diferentes objetivos de producción que ofrecen los ovinos y los caprinos. Perdón, la atomización de la producción primaria, con más de 80% de productores pequeños, muchas veces de tipo familiar, o incluso como una producción secundaria. La alta concentración en la industrialización y exportación de lana y de carne. La escasa articulación en la cadena entre producción, industria, comercio y consumo. Y la dificultad para perfeccionarse en la obtención de productos de alta calidad en nichos especiales de mercado. Entonces, concluyo que el objetivo principal de la tesis se concretó en términos de que se analizaron las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación orientadas a promover el desarrollo de este sector, y que con respecto a los interrogantes, con respecto a la hipótesis del trabajo, bueno, me animé a mencionar algunos aspectos a considerar en términos de diseños de estrategias y acciones para las políticas, que las concentré en estos dos. Por un lado, como aspecto central, sería orientar al sector para trabajar en una visión sistémica del mismo, aún con intereses contrapuestos entre los actores que lo componen. Solo una mirada objetiva e integradora va a permitir una identificación única como sector, y de esta manera van a poder abordar las problemáticas en su conjunto. La ciencia, en este caso, creo que es capaz de conducir estos propósitos porque tiene capacidad, tiene entrenamiento para ser objetivo en sus propuestas. Y en segundo lugar, favorecer el desarrollo de procesos de aprendizaje a partir del fortalecimiento de los vínculos, los profesionales, los personales, pero también a partir de esto, transformarlos en verdaderas redes interinstitucionales que permitan profundizar los avances en el conocimiento y, por supuesto, dar respuestas tecnológicas orientadas a las necesidades concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Perfecto el manejo del tiempo. Gracias. Elimino la presentación. ¿Me escuchan bien, Adriana? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, perfecto, Roberto. Sí, bueno, acá estoy. Pasó algo. Les recuerdo que el procedimiento es que ahora los únicos habilitados para hacer preguntas son los tres jurados, el doctor Carlos Cobán Ross, Martín Irueta o Larry Andrade. Los directores no están habilitados para hacer comentarios en este punto. Así que empezamos por el que les parezca y ustedes manejan las preguntas, pueden repreguntar, alguien puede preguntar sobre la pregunta de otro, como les vaya pareciendo que va la dinámica de acuerdo al contenido de las preguntas y las respuestas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren empiezo yo con una pregunta corta. Bueno, primero felicitarlos tanto a Adriana como al director y a la codirectora por el trabajo. O sea, lo que uno aprecia es el gran esfuerzo que han hecho en recopilación de información, de datos primarios y demás, que ya sabemos lo difícil que es, sobre todo en una producción como la ovina y la caprina, donde la información está atomizada, es parcial y demás, así que eso implica un esfuerzo enorme. También en la utilización de los distintos enfoques teóricos, tratando de conjugarlos y de responder
con esa conjunción de enfoques a las preguntas de investigación que se plantearon en el trabajo, que creo que también es muy destacable. Recién escuchando la presentación me quedaba alguna duda sobre el final, cuando vos hablabas, Adriana, del diseño de esas estrategias para tratar de generar una disminución de esa brecha entre lo actual y lo posible en términos de innovación y de desarrollo del sector. Vos uno de los dos ejes por ahí que destacabas era el de trabajar con una visión sistémica del sector, ¿no? Y uno mirando toda la complejidad del sector, ese mapa de relaciones y flujos del sector, como ustedes lo llaman, en términos de complejidad y densidad, es enorme. Entonces, ¿cómo piensan que eso se puede abordar? Porque uno entiende que sí, obviamente, la visión sistémica es la forma de abordar la solución de los problemas, pero digamos, en términos de prácticos o de implementación de una política pública, ¿cómo uno hace para abordar semejante desafío? Bueno, en principio la dificultad tiene que ver con intereses contrapuestos que aparecen en los sectores, en el sector. Sobre todo, por ejemplo, en el sector cárnico, que eso creo que es algo que se verifica incluso en otras producciones, hay siempre o aparentemente una controversia entre lo que requiere el productor y lo que requiere lo que exige la industria. Solo despojándose de esos intereses de manera, o sea, hacia un beneficio del sector en general, solo una mirada como sector permite que eso quede en segundo plano. No es fácil, pero de alguna manera hoy, por lo menos en la producción ovina, se está haciendo, se está trabajando mucho desde las mesas ovina nacional y las mesas locales, en conjunción productores con industria. Por ejemplo, haciendo números. Estamos trabajando en elaboración de costos de la producción y de la industria, y de esa manera el industrial entiende qué es lo que necesita o por qué el productor requiere cierto nivel mínimo de remuneración, pero también el productor entiende cuál es el compromiso que tiene el industrial o el comerciante con el cual debe responder para poder llevar adelante. En alguna medida, cuando, por lo menos lo que advertí en estos años, cuando se organiza desde centralizadamente, desde el Estado, se organizan reuniones como los foros regionales, en donde primero se recogen impresiones generales o a través de encuestas, y luego se reúne a todos los actores. Y hay, sobre todo cuando intervienen actores del área de ciencia y técnica, porque creo que, o sea, no es que seamos santos, pero somos sin lugar a dudas tenemos más posibilidades de objetivizar. Entonces, somos un buen nodo para tratar de reunir y unir estos intereses hacia un interés superior. La mayor dificultad que tiene este sector, a diferencia de otros en los que he tenido la oportunidad de trabajar, es que es muy diverso, no solo por los distintos tamaños de productores, es diverso en las regiones y es diverso en los productos. O sea, son especies animales que que son hermosas en el sentido que nos ofrecen carne, fibra, leche, pero evidentemente son productos que requieren un manejo diferente y objetivos diferentes. Quizás también sea importante para el sector que sepa encontrar en qué aspectos se puede especializar más y en qué menos, o en qué regiones conviene especializarse en algunos productos y en cuáles en otros.
Entonces, esto es lo que yo creo que todavía falta. Y se han hecho experiencias para ello, pero yo lo destaqué en la tesis porque creo que siempre quedamos a mitad de camino en la conclusión de esto. O sea, somos excelentes para diagnosticar, pero cuando llega el momento de poner, digamos, priorizar y ponernos a trabajar en un eje o en el otro, ahí posiblemente porque las políticas a largo plazo a nivel de Estado tienen esta falencia. Por lo tanto, también esto se derrama en un sector como este, ¿no? Gracias, Adriana. No, a vos. ¿Puedo preguntar? Larry, Carlos. Sí. Sí, ¿cómo no? Bueno, en principio, ratificar lo que había escrito en el dictamen, también en la devolución a Adriana, que me había parecido un muy buen trabajo de revisión, donde se nota evidentemente lo que intentamos trabajar también con fuentes o con informaciones más o menos sistematizadas, incluido datos del PROLANA, y eso sabemos que cuesta mucho conseguir ese tipo de información. Acá, por lo menos, yo estoy hablando desde Santa Cruz, el tema de datos del SENASA, a veces están disponibles, a veces no, a veces te dan para un año, para un departamento, un poquito para esto, hacer. Todo es muy problemático el manejo de información. Yo había hecho unos señalamientos a Adrián en el dictamen, que ya los habrá visto, algunas indicaciones en la tesis también que apuntaban más a cómo asegurar una difusión más consolidada de los resultados. Me pareció un excelente trabajo y con la presentación que hizo tan prolija, tan calma, me quedó mucho más claro todo lo que, por ahí en la primera lectura que uno hace del trabajo que hizo un autor, que uno por ahí no tiene totalmente en mente lo que el otro quería poner ahí. A mí me costaba por ahí entender algunas cosas, pero ahora me quedaron mucho más claras. Y creo que el trabajo constituye un aporte específicamente también para el sector de ciencia y tecnología, que estamos interviniendo desde muchos lugares, a veces de manera superpuesta, que como decía Adriana, también este es un problema de las políticas públicas en Argentina, que a veces se superponen, que a distintos destinatarios llegan, que a los mismos destinatarios llegan distintos fondos, que a los que les han faltado, bueno. Exacto. No soy especialista en eso, simplemente repito algunas cosas que he leído. Me quedaba nada más respecto de la hipótesis que planteabas al principio, una consulta que tiene que ver con que si vos planteabas, yo traté de anotar la hipótesis más o menos, que los procesos de aprendizaje promovidos a través de la ciencia y la tecnología generan pocas oportunidades de desarrollo. La pregunta que yo había anotado era por qué ocurría esto, hasta que llegamos casi al final de tu presentación, donde vos marcás estos dos aspectos. Si la solución para afrontar esto, la pregunta sería, ¿estas pocas oportunidades tienen que ver con la brecha tecnológica? Y si la solución en principio pasaría por afrontarlo desde una visión sistémica del sector y de procesos de aprendizaje, y en todo caso de cuáles serían estos o de qué tipo. Eso nada más. Sí, bueno, hay procesos de aprendizaje que faltan, que son básicos. Yo digo un ejemplo porque, bueno, es algo tan básico como el manejo, bueno, ustedes de esa zona lo entienden seguramente mejor, el tema del manejo del pastizal, adecuarlo a los requerimientos nutricionales de las etapas, parece algo básico y sin embargo no se maneja aún. El productor no tiene un manejo adecuado y consciente de esto, entonces después se emparcha. Entonces creo que las oportunidades de desarrollo van a venir primero siguiendo trabajando en términos de extensión hacia el productor. Que los científicos o los que hacemos investigación estemos bien contestes con estos requerimientos. Y que por supuesto desde las políticas públicas se consoliden hasta el final. Es decir, cuando la ley ovina se ocupa casi exclusivamente de dar financiamiento y tiene una estructura enorme organizativa para dar financiamiento, cuando en realidad es una ley, una herramienta que está
propuesta para desarrollar al sector, o sea, como herramienta estratégica para el sector. Entonces, ahí también nos quedamos a mitad de camino. Entonces, creo que la brecha tecnológica tiene que ver con el aprendizaje hacia el productor, la ciencia trabajando para ello y la política, obviamente, respondiendo y siendo rigurosa en términos del logro final. Si no siempre va a seguir teniendo que ser asistido. De hecho, la ley ovina es una ley, o la caprina, son leyes que se han previstos con cierto plazo de tiempo y se van ampliando y se postergan y se amplían porque la producción lo pide. De hecho, ahora, este año hemos hecho una nueva, se está haciendo una nueva prórroga. A través de las mesas sectoriales justamente trabajamos dando opinión sobre eso, pero siempre el ojo está puesto en el financiamiento y si miran los gráficos sobre el uso del financiamiento, ven que mayoritariamente se usa para infraestructura, es decir, que hay cosas sumamente básicas que todavía no logramos superar. Por eso digo que aún no se ven como oportunidad de desarrollo. No quiero decir que no haya una intencionalidad a favor de que esto suceda, pero en los hechos creo que todavía no se concretan. O se concretan parcialmente, o en algunos productos más que en otros, en algunas regiones más que en otras. Hay productores que realmente aprovechan estos instrumentos como el Prolana, como el Moair, se aprovechan para mejorar la calidad de los productos, pero hay otro nivel de productores que requieren asistencia muy básica, que quizás ni siquiera deban aplicar para este tipo de leyes, sino para otro tipo de ayuda social. Sí, perdón, un agregadito más nada más. Sí. Yo pensando en Santa Cruz, digamos, el tema de ley ovino, yo he hecho un seguimiento acá de los productores, y claro, Sí. aparece una lógica de contradicción ahí, de pugna entre lo que los productores pueden estar visualizando como el estado del pastizal, Claro. y sus necesidades para cubrir los gastos, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que el relevamiento inicial les arroja un stock de 1.250 animales y van dejando Claro. en el campo. Entonces terminan Claro. en 5 años con 2.500, 3.000 animales, con lo cual ya están de vuelta llevando el campo al extremo. Claro. Y la otra cuestión es que justamente la acción tan marcada del sector ovino, por lo menos estoy pensando de vuelta en Santa Cruz, tenemos la meseta central con 400 establecimientos cerrados y un poquito más de 2 millones de animales concentrados prácticamente en el sur, por lo cual hay casi 2 subsistemas aquí ovinos, uno que sobrevive y otro que exporta a través de estancias de Patagonia, por ejemplo. Sí. Es bastante complejo, creo que tu tesis apunta a mostrar también estas cuestiones, así que nada más y lo dejo a Carlos, gracias. No, gracias a usted. Bueno, Adriana, primero felicitarte Muchas por gracias. el trabajo. Se nota que estuviste trabajando y fuerte, digamos. Te metiste en un mar de información que recopilarla, sistematizarla y presentarla no es fácil, y más cuando no abundan estudios, trabajos en esta área temática. Yo veo que en la construcción del objeto de estudio, lo que vos te propones a analizar, hay como 2 grandes dimensiones. Una es caracterizar al sistema, este sistema complejo que lo caracterizas muy bien a través de diferentes subsistemas, con diferentes funciones, componentes, actores. Y hay otra dimensión de análisis que uno, para decirlo en términos llanos, uno va a mirar cómo funciona ese sistema, ¿no? Cómo está en movimiento, a través de cuáles interacciones entre los diferentes actores. Y ahí uno puede ver también que los objetivos están más volcados. Tus objetivos específicos hacen más referencia a la estructura del sistema, y todo ese referencial teórico que movilizás con las preguntas que accionás, estoy pensando en lo que es la construcción social de la tecnología con Calon, Pritchett, Latour, estoy pensando en la noción de aprendizaje, ¿no?
está focalizando en interacciones entre actores. Son Long también con la idea de intervención. Son diferentes actores que no por casualidad están indagando a escala micro y están indagando sobre los actores que están en juego, sus visiones, sus intereses, sus posiciones sociales en el campo en cuestión y cómo en esa interacción se abren convergencias o tensiones que pueden evolucionar en conflictos o no, y cómo eso hace funcionar con determinadas características, con determinada dinamismo y características a ese sistema que está caracterizando. Es un objetivo bastante ambicioso el que te propusiste, digamos, porque aparte te lo propusiste para todo el país, digamos, y cubriendo, o sea, cada subsistema de ese sistema ya uno lo podría construir en función de cómo quiera profundizar en un objeto de estudio de una tesis doctoral, digamos. Creo que ahí hay un logro muy interesante en poder recomponer este sistema en su totalidad, que muchas veces en los recortes de los objetos de estudio sacrificamos parte y nos centramos en partes más específicas. Y ahí creo que hay un logro muy interesante. Tu tesis ofrece un mapeo y un estado de situación muy bueno para cualquiera que quiera abordar sobre esto. Pero claro, digamos, sos un ser humano, digamos, no todo el mundo puede bajar a ese nivel, en los términos que te propones, de poder ver para toda esa escala nacional, esas interacciones que tienen que ser analizadas a escala micro. Sí. La idea de aprendizaje, la idea de producción de políticas públicas, la idea de, bueno, una cantidad de elementos que vos propones fundamentalmente no a través de tus objetivos, a través de tu marco teórico. En tu marco teórico vos traccionás esa escala de análisis que es micro. Es decir, en tu tesis vos te estás planteando diferentes escalas de análisis y diferentes objetos de estudio. Digo, es un desafío fuerte. Imagino que también lo que habrá sentido en términos de uno cuando empieza a hacer un proceso de investigación, la metáfora de la luz al final del túnel es real, digamos, y muchas veces tarda en acercarse. Yo creo que en esta segunda dimensión más micro, ahí te faltó más trabajar más, analizar, que justamente en tu presentación, en la respuesta a las diferentes preguntas, empieza a aparecer cuando hablas de los diferentes, por qué no funcionan las políticas públicas o por qué las políticas públicas tienen el impacto que tienen. Y bueno, hay intereses encontrados. No es lo mismo el interés que pueden ser los industriales que los productores. Y como bien decía Larry, no pueden ser tampoco los mismos los intereses de los diferentes tipos de productores y diferentes productores de diferentes regiones. Es decir, las características de los productores, la posición en la cadena de producción, una cantidad de cuestiones hace que estén convergiendo en este sistema actores de diferentes posiciones, con diferentes intereses, con diferentes visiones. Y eso explica también las potencialidades y las limitantes o cómo funciona este sistema. Ahí a mí me hubiera gustado que profundices mucho más ahí, pero entiendo que es un objeto grande que desborda, es grande. Entonces, desde esa dimensión de análisis, a mí me gustaría preguntarte y reflexionar con vos sobre el o los paradigmas tecnológicos. ¿Qué está en cuestión acá? Si un paradigma tecnológico no es lo suficientemente apropiado por todos los productores y todos los actores del sector, o tendremos que estar indagando en términos de la pertinencia de ese paradigma tecnológico para las diferentes realidades que hacen a este sistema. Para ser más concreto, estoy hablando de la construcción social de la tecnología. Estoy retomando a Calom. Calom, Latour nos están invitando y otros autores nos están invitando no tanto a asumir como verdadero un paradigma tecnológico, sino a analizar cómo emerge, por qué emerge, a través de qué actores es impulsado y a qué realidad, qué intereses responde y a qué no, para poder comprender por qué un paradigma tecnológico se instala. Entonces yo cuando te escuchaba hablar en términos de la brecha tecnológica, me preguntaba si esa brecha tecnológica es resultado de una dificultad de apropiación e incorporación por parte de determinados productores, o es resultado de una resistencia a ese paradigma tecnológico, porque no responde tal vez a
necesidades, a intereses, a objetivos. Entonces, mi pregunta va más relacionada a si vos pudiste relevar diferentes paradigmas tecnológicos en cuestión, y a qué actores, intereses, visiones sobre el papel que debería cumplir el sector se referían. Haciendo el esfuerzo de abdicar la posición de uno de qué debería ser, sino, entre estos actores que vos relevaste, ¿existe diferentes paradigmas, ideas de lo que debería ser el modelo de producción caprina, la tecnología sobre la cual, o el modelo tecnológico sobre el cual se articule? ¿Existe alguna disputa en relación a eso? Gracias. No, a vos. Bueno, evidentemente como modelo tecnológico, uno no, porque la diferencia que hay, la diversidad que hay entre tipos de productores, evidentemente hace que no pueda partir de no pueda tomar un solo paradigma tecnológico. Por eso incluso creo que algunos de estos programas para desarrollo funcionan más para determinados tipos de productores o de empresas, ya diría, que para otros. Ejemplo, el programa ProLana, que es un programa exitoso, evidentemente estuvo desarrollado para mejorar la calidad de la lana para exportar desde Patagonia, porque la lana patagónica es excelente, pero el acondicionamiento que se hacía de ella luego de la esquila era insuficiente y por lo tanto el castigo en el precio internacional era notorio en este sentido. Entonces el programa ProLana viene a mejorar fundamentalmente eso, y a partir de eso entonces se mejora la competitividad en los precios internacionales. Pero ese mismo programa cuesta poder aplicarlo en otras zonas, claramente porque los equipos de esquila que están acreditados, certificados para hacer ProLana, prefieren instalarse en estos grandes establecimientos del sur y grandes majadas y no ir, por ejemplo, a establecimientos de provincia de Buenos Aires o incluso del litoral. Y esto significó también entonces un desafío para el programa, presionado desde la producción, para que se fuera adaptando y también hoy pudiera llegar a otras regiones, ¿no? En este sentido, sí, creo que hay diferencias en la posibilidad de apropiación de esa tecnología, sobre todo por la diversidad de tipos de productores y las regiones, ¿no? La lana, por ejemplo, no es un producto, no es el mismo producto que se produce en el sur que en el norte o que en la Mesopotamia. Razas diferentes, tipos de productos diferentes, evidentemente implican destinos diferentes y por lo tanto a veces un mismo programa, tratar de aplicarlo en ellos no tiene incluso sentido. Y bueno, y como eso podemos hablar otro, con respecto a la carne, por ejemplo, lo mismo, se ha desarrollado una incipiente tipificación de carne ovina hace muchos años de Santa Cruz, Larry lo conoce seguro perfectamente, para poder exportar corderos a la Unión Europea gracias a esta cuota que tenemos otorgada para la Unión Europea, pero los demás productores ovinos de carne ovina del país quieren también optar por tener un sistema de tipificación, incluso otro tipo de animal que no sea el cordero liviano de Patagonia. Bueno, sin embargo, la identificación geográfica que se consiguió hasta ahora es solo la de Patagonia. Mesopotamia está luchando por la suya, obviamente con otro paradigma tecnológico,
porque son otras razas, otro biotipo y además otro tipo de producto. Argentina está tratando de salir del producto tradicional del cordero liviano para pasar a ubicarse en otro producto como el cordero pesado, hacer algo similar a lo que hizo Uruguay, que le permitió posicionarse muy bien internacionalmente, más allá de su estatus sanitario, obviamente, como es el de nuestra Patagonia, pero también posicionarse con un producto que puede aspirar a otros destinos, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto que me planteas respecto a estos autores sobre todo, bueno, sí, lo he tomado en cuenta, lo mismo que las observaciones y las recomendaciones que hizo Larry, de manera que en la versión final esto va a ser revisado. ¿Quién sigue? No, yo tenía una reflexión para compartir, pero digamos, en el sentido de la que hizo recién Carlos y seguramente expresada mucho mejor de lo que lo puedo expresar yo y con mucho más fundamentos teóricos, pero creo a partir de lo que veníamos discutiendo que hay evidentemente porque uno... Y yo me paro desde la institución en la que trabajo, que es el INTA, uno se cansa de leer como diagnóstico de los problemas que hay en algunos sectores, la falta de adopción de tecnología por parte de los productores. Entonces uno se plantea, bueno, ¿qué esfuerzo institucional estamos haciendo para involucrar a en este caso a los productores en el desarrollo de la tecnología o en la construcción de esa tecnología que después ellos en definitiva no terminan adoptando? Yo creo que eso es una autocrítica que tenemos que hacer, al menos yo me hago cargo de la del INTA, lo venimos discutiendo, pero creo que es también uno de los ejes centrales de por qué a veces estas estrategias de desarrollo, por lo menos desde el lado de las instituciones de ciencia y técnica, no prosperan o fructifican como uno por ahí esperaría, ¿no? Nada más. Bueno, un comentario cortito también, a partir de esto que decía Martín, que había señalado Carlos y la propia Adriana, ¿no? Efectivamente, el trabajo a nivel micro nos va a permitir ir dilucidando muchas de estas incógnitas que van quedando planteadas, porque es imposible hacer un análisis de esto a nivel macro o general. Pero, por ejemplo, la denominación Patagonia, cordero patagónico, carne ovina patagónica, tiene sus pugnas internas también, ¿no? Por ejemplo, los productores de la zona donde yo vivo, cuando envían corderos al frigorífico para exportación, se los reciben como para manufactura, entonces les bajan el costo, pierden un montón de plata en el flete, y no es lo que aspiran. Y la otra cuestión era que sobre esto de la brecha tecnológica, hace muchos años aquí el propio INTA inició un relevamiento preocupado por estas cuestiones, ¿no? De la tecnología, y lo que se encontró fue que arriba del 60% de los productores, creo, ven que el INTA le da respuesta a los productores más grandes y no a los pequeños productores. Entonces hubo un intento de retrabajar estas cuestiones, pero bueno, como planteabas vos también con las políticas públicas, en muchos casos los cambios de gestión van modificando estas intenciones y no siempre se llega a un buen resultado. Pero bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir retrabajando estas cuestiones, porque lo que nosotros vemos que al otro le falta y lo que el otro siente que le falta pueden ser bastante diferentes, y en esas propuestas es donde se generan los ruidos. Por mi parte, no hablo más. Muchas gracias. Carlos, Martín, ¿algo más? ¿Algo que quieras agregar, Adriana? Bueno, no, agradecerles primero, agradecer por supuesto a mi comité de tesis, a Guillermo, a Olga, a Ana, no solo me han acompañado en todo este recorrido, sino que han sido sumamente generosos, han compartido sus conocimientos, su tiempo, han hecho aportes de todo tipo
parece trillado, pero es obvio que sin ellos no hubiera sido posible. Y bueno, en esta última instancia creo que agradecerle al jurado porque además de haberse tomado el tiempo de darle la lectura a la tesis, han hecho aportes que creo que sin lugar a dudas son oportunidades de mejora para la misma. Y a través tuyo, Roberto, agradecerle a la Escuela para Graduados que siempre han colaborado, no solo alentándonos a una mejora en la calidad de nuestro trabajo, sino por la organización que tienen, que es excelente. Muchas gracias. Gracias. Lo recibo en nombre de la escuela y se lo transmito a Gustavo Madoni, el director. Bueno, ahora sí, antes de que el jurado pase a deliberar y terminemos la parte pública del acto, le doy la palabra a Guillermo Sánchez, si quiere decir algo en representación de tus directores. Y mientras él abre el micrófono, yo aprovecho para hacer otra ronda de agradecimientos. Si estuviera Gustavo Madoni acá, diría de agradecerle a vos, Adriana, y a los directores por elegir la escuela para graduados. Es una elección que no es fácil porque tiene sus costos en todo sentido, y la calidad académica tiene ese costo de las revisiones y re-revisiones, que a veces se toman como burocráticas, pero son insistencias sobre la calidad. La calidad lleva tiempo y pasos y controles que no se puntean acá. Y agradecerles de nuevo a los doctores Larry Andrade, Carlos Cowan Ross y Martín Irurueta por el trabajo, como vos ya destacaste, de revisión del manuscrito y estar hoy aquí y participar de la redacción del dictamen. Así que sin más, y antes de pasar a la deliberación del jurado en privado, le doy la palabra al doctor Sánchez. Bueno, muchas gracias, Roberto. Yo voy a decir algo cortito. Me gustaría que Ana y Olga también hagan den unas palabras, porque me parece que, digamos, con Adriana, con Ana y con Olga hemos constituido un gran equipo de trabajo que, digamos, hoy llegamos a buen puerto, creo, y no se hubiese sido posible sin el aporte tanto de Adriana, como de Ana, como de Olga. Bueno, el trabajo de Adriana, yo quiero destacar, digamos, es una persona formada, digamos, ha sido, si me aceptan, relativamente sencillo dirigir a una persona como Adriana, que ya sabe mucho del tema. Es mínimo, creo que lo que hemos aportado desde nuestra posición. Así que, bueno, gracias a Adriana por todo el trabajo que has hecho, y, bueno, te mereces a lo que has llegado, y espero que lo disfrutes. Agradezco a los tres jurados que se han tomado, como dice Adriana, el tiempo de leer la tesis, de opinar y de discutir. Siempre es muy enriquecedora, como dice Roberto, muchas veces estas idas y vueltas pueden parecer burocráticas, pero es en nombre de la calidad, y yo creo que la discusión que se da y que se ha dado acá y a través del dictamen que han hecho los jurados favorece mucho a la calidad. Y yo les agradezco eso a los tres miembros del jurado, haber puesto su capacidad cognitiva, digamos, su experiencia a mejorar la calidad de este trabajo. Un poco lo que se decía recién respecto del micro, yo creo que es verdad, es cierto, es un problema, como decía Carlos recién, que desborda, es muy grande. Todo no se puede hacer en un solo trabajo, y quizás no por la misma persona. Entonces, quedan los desafíos para seguir desarmando esto. Quizás cada paradigma tecnológico, mencionó los diversos paradigmas, Adriana, y cada paradigma tecnológico implica un estudio micro para ir desarmándolo, para ir viendo cómo se construye y cómo se adopta. Adriana mencionó en una parte de su presentación que a veces las herramientas no van acompañados de procesos de sensibilización, y esos procesos de sensibilización son los que a veces boicotean la posibilidad de adopción de tecnología. Entonces, bueno, queda un trabajo muy grande para hacer, y creo que hay varias tesis por delante para abordar todos estos temas. Así que, bueno, agradecer a la Escuela de Posgrado, agradecer a la facultad, a la UBA,
por esta oportunidad que ha sido, la verdad que para mí muy enriquecedora en lo personal. Agradecer, como dije, a los miembros del jurado, y yo quisiera que tanto Olga como Ana den unas palabras para cerrar, aunque sea breve, y de mi parte nada más. Lo que yo les pediría, ¿me escuchan bien? Es que perfecto. Nos ciñamos a la norma en la que los directores no hacen referencia al contenido de la tesis. Este es el momento para hablar de las relaciones humanas, del desempeño de Adriana, y bueno, es mi papel vetar ese tipo de contenidos en este momento, porque el jurado todavía tiene que deliberar y dictaminar el trabajo de la tesista. Perdón, Roberto. No, está muy bien ahí. No lo aclaré y lo di por sentado. Tenemos tantas defensas y siempre es la primera para cada tesis. Estás muteada, Olga. Olga, no te estamos escuchando. Ahí, ¿ahora? Ahí sí. Por supuesto me sumo a las palabras de todos. No me voy a referir al trabajo, pero sí me voy a referir al grupo. Estamos muy bajito, Olga. Si puedes hablar más fuerte o subir algún micrófono. A ver. No sé el resto, yo te estoy escuchando muy bajo. ¿Me escuchás ahora? Bueno, ponele volumen, porque si no, no va a llegar. Ahí llega. Se escucha igual. Lo que puedo hacer es acercar el micrófono del auricular. Acercarse al micrófono del auricular, como para que se escuche un poquito más alto. Entiendo que el volumen lo debe tener alto, está con el celular. ¿Así? Gracias, Fer. ¿Ahí? Sí, igual. No. Entonces, bueno, está clara la intención de Olga de felicitarte, Adriana. Vamos a ver, Ana, si nos va mejor. Yo la escucho bajito, pero la escucho. Bueno, si querés decir unas palabras, Olga. Simplemente destacar el rol de Adriana. Yo soy amiga de Adriana, pero Adriana siempre distinguió entre el codirector y el amigo. Y siempre, cuando yo actué como codirector, ella estuvo a la altura de escuchar, reflexionar en conjunto, y eso lo quiero destacar. Y bueno, y mis felicitaciones a todos. Gracias. Ana. Bueno, en primer lugar, felicitarla a Adriana. Yo creo que la tesis y el grado en el cual está asociado es algo así como la frutilla del postre de una carrera larga. Yo no la conozco demasiado porque pertenecemos a distintas áreas, pero de una larga carrera, y supongo que amor por su objeto de estudio, que han sido estas dos producciones sobre las que ha trabajado. En lo personal, todos sabemos lo que cuesta hacer una tesis. Sabemos también que la tesis pasa por una serie de evaluaciones, pero que quizás lo más fuerte que tiene cuando uno hace una investigación, una tesis, es la lucha consigo mismo, ¿no? O sea, el ir superándose. Yo creo que cuando uno decide, la tesis tiene que ver con que decide un tema y decide qué camino más o menos va a seguir, pero ese camino no es lineal, obviamente, por eso los proyectos se llaman proyectos, porque se van armando y desarmando a lo largo. Así que bueno, por este largo camino y por este camino que es como ese poema de Itaca, digamos, quería felicitarla. Y también como escuela, porque no puedo deslindar los dos roles, para nosotros es una fiesta, y entonces Adriana, al haber llegado a esta instancia, dio lugar a esta fiesta, ¿no? O sea, yo escuchaba las preguntas y también leí las observaciones de los miembros del jurado, y esto es más allá del resultado, digo, me parece
que esto es una actividad intelectual que nos enriquece a todos. Así que bueno, felicitarla, Adriana, por este trabajo que ha realizado, por lo que hizo y por lo que no contestó y deja abierto el camino para que, para que lo hagan otros. Decirle que la voy a extrañar, porque cada tanto recibí, a veces no me llegaban en los mejores momentos de mi vida, como suele pasar, pero recibía sus capítulos para analizar. Espero, ojalá le haya aportado en algo este acompañamiento y decirle que, bueno, a Olga la conozco obviamente muchísimo de la facultad, no tanto a Guillermo, agradecerle porque siempre planteó un trabajo en equipo, digamos, ¿no? O sea, como bien dijo Guillermo en un momento, éramos como 4 haciendo lo mejor que podíamos cada uno de nosotros. Así que nada más, Roberto, vos sabés que vuelvo a insistir que para mí esta instancia es una fiesta y es un camino que cuesta, digo, ¿no? Y bueno, por eso vale, porque lo que cuesta vale. Así que bueno, eso, nomás. Bueno, muchas gracias a los tres. Entonces, ahora sería, si estuviéramos en un aula como estábamos acostumbrados, sería el momento que el público se retira y la tesista. Bueno. Carolina, la escuela se va a estar comunicando con vos, Adriana.